Vamos a meternos de lleno en lo que está pasando en la cumbre del clima COP30 en Belém, Brasil. La cosa está que arde, literalmente al borde del colapso. Lo que se está viviendo allí es un auténtico drama, unas negociaciones de altísima tensión que, ojo, podrían cambiar para siempre cómo luchamos contra el cambio climático. Vale, para entender bien el porqué de esta crisis, primero tenemos que ponernos en situación. La cumbre ya entraba en sus últimos días y, bueno, el nerviosismo se cortaba con un cuchillo. La tensión era máxima. Y es que la escena es de película. Las negociaciones finales, las más importantes, se están llevando a cabo sobre los rescoldos de un incendio. Sí, un incendio que obligó a evacuar a todo el mundo durante 6 horas. El ambiente, como se pueden imaginar, es caótico. Y la sensación general es que esta cumbre, que ya es la más accidentada en años, podría acabar en nada. Cero acuerdo. Y claro, en medio de todo este caos, sale el presidente de la COP30, André Correa do Lago. Se le veía agotado, la verdad. Y lanza una súplica casi a la desesperada a las 189 delegaciones. Sus palabras no eran teatro, reflejaban un miedo muy real, el miedo a que todo el trabajo se fuera al traste. Pero a ver, ¿qué es lo que ha provocado todo esto? ¿Cuál ha sido la chispa que ha hecho estallar la bomba? Pues es increíble, pero todo se reduce a una sola frase. Una frase que ha sido la mecha en un polvorín que ya estaba a punto de explotar. Vamos a ver exactamente qué fue. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo y puso la cumbre al borde del precipicio, fue este. La clave de todo este lío es un concepto, la hoja de ruta fósil. ¿Y qué es esto exactamente? Pues no es solo decir vamos a reducir emisiones. No, esto es mucho más serio. Exige un plan, un compromiso en firme para abandonar los combustibles fósiles y hacerlo además de una manera justa y ordenada para todos. Y aquí viene el bombazo. La presidencia de Brasil, el propio anfitrión de la cumbre, va y elimina esta hoja de ruta de uno de los últimos borradores del acuerdo. Así, sin más, la reacción, como se pueden imaginar, fue... Bueno, las fuentes dicen que fue fulminante. Esa decisión básicamente partió la cumbre por la mitad. De un momento a otro, la sala de negociaciones se convirtió en un campo de batalla con dos bandos, dos bloques totalmente enfrentados y, la verdad, con posturas que parecen imposibles de reconciliar. Y la reacción fue inmediata, 29 países, 29, se plantaron y dijeron o se vuelve a incluir lo de acabar con los combustibles fósiles o no firmamos nada. Así de claro. Un número que nos da una idea de la magnitud del problema. Así que, ¿quiénes son estos dos bandos? Pues mirad, por un lado tenemos a la Coalición por la Ambición. Aquí están países como España, Francia, Alemania, Colombia y también, muy importante, los estados isla como las Islas Marshall que se juegan la supervivencia. Y en la otra esquina, el bloque de los petroestados, con Arabia Saudí, Rusia e India a la cabeza, que se niegan en rotundo a poner fecha de caducidad a los combustibles fósiles. La respuesta del bloque de la ambición no se hizo esperar y fue contundente. El primero en hablar, el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra, que lo dijo clarísimo. Lo que hay ahora mismo sobre la mesa es simplemente inaceptable. No hay más que hablar. Luego, la ministra francesa Monique Barbude fue todavía más directa. Sin pelos en la lengua. Dijo, ¿quiénes bloquean esto? Todos lo sabemos. Son los países productores de petróleo. Pero ojo, porque añadió un detalle interesante. Avisó de que otros países emergentes se están sumando a ese bloqueo. Y para rematar, el ministro alemán, Carsten Schneider, usó una palabra muy fuerte, indignación. Y esto es clave, ¿por qué? Porque la idea de esa hoja de ruta la había apoyado el mismísimo presidente de Brasil al principio de la cumbre. Así que la sensación general en ese bando era de traición, básicamente. Vale, pero para entender de verdad por qué está pasando todo esto, tenemos que alejarnos un poco y ver el panorama completo. Porque este conflicto no es una pelea aislada, revela un cambio muy profundo en la geopolítica del clima. Lo que está pasando en Belén ya no es la típica pelea de siempre, la del norte contra el sur, la de los países ricos contra los países en desarrollo para ver quién paga la fiesta. No, esa dinámica, o al menos como la conocíamos, se ha roto. La línea que divide al mundo ahora es otra. Hay quien ya lo llama una nueva guerra fría energética. Por un lado, los petroestados, países cuya economía depende del petróleo y el gas. Y por otro, los electroestados, los que están apostando fuerte por las renovables. El dinero ya no es el único factor. Ahora la gran división es si tu economía depende o no de sacar combustibles fósiles de la tierra. Y claro, el tablero es un lío de mucho cuidado. Fijaos, Brasil, el anfitrión, que por un lado es el guardián del Amazonas, pero por otro es el octavo productor de petróleo del mundo. Esa dualidad explica muchos de sus bandazos. Luego tienes a India y China, que dependen brutalmente del carbón.
Estados Unidos, que debería ser un actor clave, ni está ni se le espera. Y para colmo, el propio secretario general de la ONU señala con el dedo a Arabia Saudí como el principal culpable del bloqueo. Todo este cóctel nos lleva al momento actual, a la pregunta del millón que ahora mismo flota en el aire de Belém. Y el riesgo es enorme, de verdad. Lo advertía el comisario europeo. Las posturas están tan lejanas que la posibilidad de que todo acabe en nada, en un no acuerdo, es muy real. Y si eso pasa sería un golpe durísimo, casi mortal, para el Acuerdo de París. Mientras todo pende de un hilo, la presidencia brasileña intenta, salvar los muebles. Están buscando fórmulas intermedias. Ya sabéis, ese lenguaje diplomático que parece que dice mucho pero que no compromete a nada. Algo que suene bien, pero que no obliga a nadie a ponerle fecha de cierre al negocio de los combustibles fósiles. Es básicamente una maniobra a la desesperada. Y con esto llegamos a la gran pregunta que nos deja esta cumbre. Porque más allá de los despachos y las negociaciones, el debate de fondo es otro. ¿Seremos capaces de superar los intereses de cada país y esa enorme dependencia de los combustibles fósiles para lograr un objetivo común? La respuesta que salga de Belén, sea cual sea, va a definir literalmente el futuro climático de todos.